Bueno, entonces con el flyer que tenemos, que nos indica un poco lo que vamos a compartir en esta mañana en la Palabra de Dios, que trata sobre el Señor. No va a tratar sobre mí o sobre vos o sobre tu vida o nuestras vidas en particular. Se va a tratar de Dios específicamente y vamos a meditar, reflexionar acerca de Él, porque a Él se merece toda la gloria y toda nuestra honra. Viendo el tiempo que transcurre y pensando y analizándolo un poco, nos damos cuenta que en cada etapa de ese tiempo el Señor nos ha acompañado a cada uno de nosotros, en que en mayor o en menor medida podemos observar allí la mano poderosa del Señor cuidándonos, guiándonos, sosteniéndonos en ese camino, en ese transitar de nuestra vida hacia su presencia. Por esa razón quería poner ese título para que tengamos presente de qué vamos a estar reflexionando a través de su palabra, acerca de la fidelidad de Dios. Vamos a hablar de ese atributo personal del Señor. Y para ello quería compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Primera Epístola a los Corintios, capítulo 1, del versículo 4 al 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Comienza el capítulo con lo que podría ser expresado al final del capítulo de las dos epístolas, pero no. El apóstol, ante cualquier circunstancia que puedan atravesar o pasar, debemos considerar los atributos de Dios, que nos permiten que seamos lo que somos, quiera o no, somos lo que somos en el Señor por su gracia y su misericordia, pero por su fidelidad. Afirma que en el versículo 9 que ya vamos a leer, ese es un atributo de Dios, su fidelidad, que siempre la debemos tener presente en nuestra vida. Va a llegar circunstancias en las cuales nos sentemos a pensar todo el trayecto que hemos tenido con el Señor y veremos allí la mano poderosa de Dios a través de su fidelidad. Por eso, en el capítulo 1, del versículo 4 al versículo 9, dice así: gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y allí nos incluimos. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os afirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Grandioso ese pasaje, como decía al comienzo, que esto sería el final de la epístola, pero el apóstol lo pone como introducción y es muy bueno porque desde allí en adelante veremos lo que luego el apóstol trata en la iglesia de Corinto en ese tiempo, ¿no? Dos epístolas que no son suficientes, pero sí son las que pueden abarcar todos aquellos elementos o situaciones en las cuales se encontraba esa iglesia en ese entonces y que pueden ser algo parecida a los días de hoy también. No nos podemos excluir, sino que también podemos vernos reflejados en algunas situaciones. Pero en este caso, en el primer capítulo de la epístola, ya el apóstol escribe todo lo relacionado con el obrar de Dios y con algo particular, con su fidelidad. Allí el versículo 9 dice: fiel es Dios, como una afirmación de ese atributo personal que le corresponde a Dios. Fiel es Dios, dice,
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si nos ponemos a pensar en ese versículo, a desglosarlo, la importancia de las palabras en dicho versículo, vamos a estar varios momentos o tiempo para poder describir todo lo que el apóstol está diciendo acerca de Dios, ¿no? Entonces vemos allí que la fidelidad es un atributo personal de Dios. Es propio de Dios mantenerse fiel. ¿A qué? A su palabra y a su esencia. Por eso en esta mañana quiero que juntos podamos pensar en ese atributo de Dios para darle toda la gloria, para conocerle y para poder afianzarnos más y más en Él. Eso no tiene tiempo, no tiene edad, puesto que el Señor trata a cada uno personalmente y en cada momento de nuestras vidas. Como les dije, yo tengo ya más desde el año 90 que soy cristiano, soy hijo de Dios, pero del año 95 en adelante estoy en la iglesia, bien, pero con esto quiero decirle que ese tiempo pareciera que es mucho, pero todavía queda un montón de cosas por aprender de Dios a través de ese atributo personal que es su fidelidad. Dios es fiel, es capaz de cumplir sus promesas y es allí donde quiero que también nos enfoquemos en esta mañana. Él es capaz de cumplir sus promesas. Muchas veces los escuchamos, pero es momento de prestar nuestros oídos y darle la atención suficiente para que esas palabras sean palabras vivas en nuestra realidad cotidiana como hijos de Dios. Mantener su pacto y actuar conforme a su verdad. Entonces vemos allí que ese atributo de Dios dice que es capaz de cumplir sus promesas, de mantener su pacto y actuar conforme a su verdad. Grandioso, porque a medida que vamos descubriendo el valor que tiene ese atributo personal de Dios, vamos dándole esa importancia que se merece en nuestras vidas. Por esa razón, la fidelidad de Dios significa que es inmutable. ¿Y qué es eso? Que no cambia. Dios no cambia de parecer. Siempre cumple lo que promete y honra sus pactos. Qué lejos estamos de ese atributo de Dios, pero también muy cercano porque somos ese efecto del atributo de Dios. Entonces, Dios siempre cumple su pacto, dice también que es inmutable, no cambia de parecer y siempre cumple lo que promete y honra sus pactos. Y lo más grandioso, sin importarle las circunstancias. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, allí hay un versículo muy fuerte y muy concreto que dice: si fuéramos nosotros infieles a Él, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Qué grandioso esa declaración de nuestro Señor. Y entendiendo un poquito acerca de ese atributo, vamos a ir viendo algunos ejemplos bíblicos. Y así de esa manera nosotros poder también incluirnos en esos ejemplos, porque esa es un poco también la finalidad de la palabra de Dios para tu vida en esta mañana. Algunos ejemplos bíblicos que afianza la fidelidad de Dios. Vamos a promesas en acciones humanas. Y vamos desde el Antiguo Testamento. ¿Y quién podría ser uno de esos ejemplos que puede testimoniar acerca de la fidelidad de Dios? Y vamos en primer lugar a Abraham. Todos conocemos la historia, la mayoría seguramente conoce la historia de Abraham. Y vemos allí el obrar de Dios en la vida de Abraham. Recordemos
en Génesis capítulo 12 el llamamiento de Dios a Abraham. En ese momento su nombre simplemente era Abram, sin la terminación compuesta, digamos, ¿no? Y en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué promesa de Dios dada a Abraham. Y como les dije recién, seguramente si nos incluimos también nosotros en ese ejemplo, obviamente no lo somos, pero si nos incluimos, vamos a darnos cuenta que es algo parecido a lo que sucede en nuestra vida personal. Aquí vivimos, de lo que leí en Génesis capítulo 12, que Dios le llama a una tierra diferente, a una tierra lejana a su entorno familiar, a su lugar donde estaba acostumbrado a vivir. Vete de tu tierra y de tu parentela. A veces la leemos así de corrido nada más, sin darle también un poco de profundidad, pero aquellos que por allí tuvieron experiencia de irse de sus casas van a considerar, como así lo vemos en Abraham, van a considerar estos aspectos del proceso de Dios en la vida de cada persona. Cuando nos trasladamos de nuestras casas, de nuestra familia y nos vamos a otros lugares a continuar nuestras vidas, es allí donde vemos también que, como en Abraham, Dios estaba trabajando en nuestra propia vida. Lejos de esa familia, lejos de su lugar, con esa promesa de Dios que lo iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios iba a mostrarse fiel ante su palabra y su promesa a Abraham. Y ojo, esa promesa que alcanza hasta la eternidad, porque dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué expresión de Dios para la vida de Abraham? Qué promesa para que Abraham pudiera recibir eso y entender en su corazón lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Más adelante, en el capítulo 15, vemos otra promesa. Desde el versículo 1 al versículo 5, yo les leo. En Génesis capítulo 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego llevó fuera y le dijo: mira a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces, en este capítulo 15 vemos otra promesa del Señor dada a Abraham, en algo que ya para su propia vida, la de Abraham y de su esposa, ya era imposible, puesto la edad que tenían, la edad avanzada que tenían. Y esa necesidad de Abraham, de además de mantenerse en la palabra del Señor, en esa promesa, también algo muy especial en su propia vida, en su vida personal. Mira que no tengo hijos que me hereden. Es algo muy personal entre Abraham y Dios, que Dios trata también en esa promesa que lo hace. No será, dice, el esclavo que te acompaña siempre en tu vida, sino un propio hijo que iba a nacer.
y que ese hijo iba a ser descendiente de, como si fuera, dice, las estrellas que no alcanzas a contar, así será tu descendencia. Qué grandioso esa promesa de Dios para la vida de Abraham. Y luego en el capítulo 17 vamos viendo un poquito, hoy vamos a ver varios pasajes. Capítulo 17, versículo 3 al 7. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto contigo y serás padre de muchedumbres de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué grande esa experiencia de Abraham con Dios, donde ha recibido las promesas de Dios dada a Abraham y a su descendencia. Y vamos viendo, si prestaron un poquito de atención, vamos viendo la progresión en las promesas, en el llamado y en las promesas de Dios para la vida de Abraham. Lo último, cambiando el nombre propio, personal de Abraham por Abraham, que tiene otro significado para esa relación con Dios y que además manifiesta allí ese pacto que hacía con Abraham y toda su descendencia. Vemos en el Antiguo Testamento que se mantiene ese pacto, puesto que Israel siempre menciona el pacto de Dios dado a Abraham. Imagínense la magnitud de esa promesa y la fidelidad de Dios que se ha mantenido a lo largo de los tiempos. Vamos a ver otros ejemplos, ¿qué les parece? Otro ejemplo, además de Abraham, que tenemos una gran cantidad, pero dejémoslo allí también. Otro ejemplo fuerte de esa fidelidad de Dios en su palabra y en sus promesas. ¿Qué les parece si vemos a Moisés, ¿no? En Éxodo capítulo 3 vemos allí un poquito lo que sucede con la vida ya de Moisés, en este caso, otro tiempo con el pueblo de Dios y obviamente otro propósito de Dios con su pueblo, ya muy diferente, ya han pasado el tiempo muchísimo, pero vemos en Éxodo capítulo 3 el llamamiento de Moisés. En ese capítulo y más adelante vemos todo, no vamos a alcanzar la mañana para poder ver la mayoría de ellos, pero desde ese capítulo 3 donde Dios está llamando a Moisés a un propósito fundamental. Y obviamente que acompañado de promesas dadas a Moisés. Prometió en principio acompañarlo en todo momento en la vida de Moisés. Eso vamos a ver o alcanzamos a ver desde el principio del capítulo 13 en adelante hasta el último capítulo del libro de Éxodo. Otra promesa que le hizo a Moisés, vamos a ver que prometió actuar para liberar a su pueblo. Otra promesa que Dios ha dado a Moisés, que además que él iba a usar la vida de Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud, ese mismo poder iba a ser liberar a todo su pueblo y lo iba a conducir a la tierra que le había prometido. Otra promesa, esa tierra nueva donde fluye leche y miel, como dice la palabra, era destinada para el pueblo de Dios y que Moisés iba a cumplir esa promesa que Dios había dado en un momento determinado. Esa tierra nueva, próspera y abundante, como son las promesas también para nosotros dadas a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, tu vida, tu persona tiene que estar relacionada con ese atributo personal de Dios, su fidelidad. Otra promesa que le hizo
a Moisés en ese tiempo, ya en los últimos capítulos, no último, pero sí en el capítulo 33, el versículo 14 y 15, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso habla Dios a Moisés. El versículo 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Grandioso. Y el versículo 15 dice, el versículo 14 y el versículo 15. Entonces vemos allí que Dios promete estar siempre presente en la vida y en la vida de su pueblo, y que si Dios no acompañaba a Moisés y a su pueblo, Moisés pedía que no lo sacara de ese lugar. Pero así lo prometió y así lo cumplió el Señor. ¿Qué otros ejemplos bíblicos podemos ver? Los profetas, la gran mayoría de todos ellos, son llamados por Dios para transmitir su palabra, llamar al arrepentimiento y guiar a su pueblo a la verdad de su palabra. En la mayoría de todos ellos, tanto de los profetas menores como de los profetas mayores, observamos allí que Dios se revela a través de los profetas, pero también en la mayoría de ellos prometiendo cosas que iba a cumplirse luego en un futuro cercano. Ahora, ¿qué otro ejemplo de fidelidad de Dios que puede tener acciones humanas? Y lo incluí un poquito para tener referencia acerca de su Hijo Jesucristo. El Señor en su palabra dice que enviaría en su momento aquel Salvador, aquel que iba a restaurar a Israel y que iba a liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Entonces, esa promesa que vemos, que también en los profetas, en el libro de los profetas podemos encontrarlo, esa promesa que Dios iba a cumplir en su tiempo, enviando a su Hijo Jesucristo para hacer esa obra redentora en la cruz del Calvario. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, allí vemos que Dios promete que la simiente de la mujer iba a hacer daño a la simiente de la serpiente, ¿no es cierto? Y luego vemos en Isaías capítulo 9 también algo al respecto, que iba a enviar a su Hijo a salvar a la humanidad. También en el libro de Miqueas y otros libros más. Así que esos son algunos de los ejemplos que en esta mañana podemos observar para conocer que ese atributo personal de Dios, su fidelidad, se mantiene, no cambia y lo cumple, como lo hace también en cada una de nuestras vidas. Sin la fidelidad de Dios no somos lo que somos. Otro aspecto. Ahora, la aplicación de lo que estábamos un poco viendo en esta mañana, de lo que acabamos de leer, vamos ahora sí al primer pasaje, en 1 Corintios capítulo 1, donde comenzamos. Ahora sí enfoquémonos en la aplicación de ese atributo personal de Dios, su fidelidad. Su fidelidad tiene efecto en nuestras vidas. Y quiero que veamos como referencia ese texto que leímos al comienzo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 9. Allí el apóstol está expresando palabras del Señor para que la iglesia considerara ese atributo de Dios, su fidelidad, que lo iban a mantener a lo largo de toda su vida. Para que luego, a continuar con los diversos capítulos que siguen, tratar los diferentes temas que tenía que tratar el apóstol, pero en primer lugar haciendo referencia del obrar de Dios en la vida personal de la iglesia de Corinto. Leyendo un poquito en mi devocional me impactó esta palabra y es justamente la que quería compartir, puesto que estamos viviendo un tiempo especial como iglesia.
un tiempo en el cual cumplir un año más de vida como iglesia es importante para poder observar ese atributo de Dios, para que de esa manera conozcamos más al Señor, demos gracia al Señor y demos gloria a nuestro Señor, porque Él es fiel y es fiel en tu vida también. Ahora vemos la aplicación de esa fidelidad en la iglesia de Corinto. Allí el versículo 4 dice nuevamente: gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, en principio, da gracia y gloria el apóstol. ¿Por qué? Porque Jesús se manifestó a esa iglesia con poder y con gloria. No es algo muy liviano, sino todo lo que se requiere para dar vida a una iglesia. Ahora, ¿en dónde lo podemos comprobar ese accionar de Dios a través de esa fidelidad? En el versículo 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y es allí también donde te invito a que te ubiques vos como integrante de esa iglesia que está hablando el apóstol, como integrante de esa iglesia en la actualidad que está cumpliendo un aniversario más por la gracia y la misericordia de Dios. Dios en su fidelidad ha prometido, como hemos observado anteriormente, y seguirá cumpliendo sus promesas en tu vida y en la vida de la iglesia por siempre, porque Él es fiel. Vemos ese versículo 5 allí, dice que en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y si nos ponemos a analizar sentándonos un ratito, querida iglesia, y pensando los tiempos pasados, vamos a ver y contemplar la hermosura y la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Grandioso. Yo me asombraba, no participando en ese momento, pero sí me asombraba de los videos preparados en el fin de semana anterior, donde se observaban una gran cantidad de imágenes, muy pocas, pero una gran cantidad de imágenes que manifiesta la obra de Dios en nuestras vidas, en la iglesia. Y personas que han pasado por la iglesia y personas que han sido transformadas por el poder y el amor de Dios manifestada en la iglesia. Y el apóstol le está diciendo a la iglesia de Corinto, antes de empezar con lo sustancial, digamos, antes de empezar con ello, debemos contemplar ese atributo de Dios que solo a Él le pertenece, la fidelidad. En todo hemos sido enriquecidos, como Dios también enriquece tu propia vida, aunque a veces no nos demos cuenta, pero lo hace. Entonces, en todo hemos sido enriquecidos. Y si mencionamos algunas cosas, ¿en qué hemos sido enriquecidos en forma personal? Y yo te podría decir, hemos sido liberados del pecado. Lo más importante para toda vida de cada persona. Y allí me lleva a pensar en el momento de mi conversión. Ese momento en el cual he sido liberado del pecado, del peso del pecado. Y aquel que experimentó esa conversión se da cuenta de lo que estoy diciendo. Liberarse del pecado es liberarse del peso de la opresión. Y que por la gracia de nuestro Señor, a través de esa experiencia nueva en nuestras vidas, nacemos de nuevo y somos una nueva persona en Jesucristo. Y no se imaginan, o si han pasado por esa misma experiencia, el peso que he liberado o que el Señor me ha liberado en mi propia vida. Caminar en las nubes,
A veces les comento a algunos hermanos y por ahí se ponen a pensar qué es eso, caminar en las nubes. Y si has tenido esa experiencia de conversión, comprenderás lo que estoy diciendo, las palabras que estoy utilizando. Sentirse liberados del pecado. Eso lo ha hecho el Señor en primer lugar en nuestra vida y en la vida de la iglesia. ¿Qué otra cosa? Nos ha dado una vida espiritual necesaria para formar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos completos como ser humano, como seres humanos. Sin esa vida espiritual somos incompletos, porque Dios como creador nos ha creado como seres espirituales. Pero el pecado ha hecho daño en esa creación de Dios. Y solo a través de Jesucristo podemos ser libres del pecado, tener una vida espiritual que necesitamos para ser completos en Dios y así de esa manera tener una relación personal con Él. ¿Qué otra cosa? Nos ha dado esperanza a través de Jesucristo, su Hijo. Además de liberarnos del pecado, además también de darnos una vida espiritual que debemos enriquecer cada momento de nuestras vidas, nos ha dado esperanza en su palabra, en sus promesas. Y una de ellas, dice el Señor, vendré muy pronto. Y que como iglesia también no debemos olvidarnos de ello, sino más bien recordar y gozarnos de esa promesa, porque es fiel y verdadero el que ha prometido. El Señor vendrá a buscar a su iglesia en algún momento, y eso es la esperanza que debemos tener en nuestro corazón y recordar cada momento que podemos en nuestras vidas. ¿Qué otras cosas hemos sido enriquecidos en Él? Nos ha dado un camino guiado por el Señor para seguir en esta vida. Algo también muy importante que la sociedad y que el mundo de hoy necesita para continuar. Muchos están perdidos, muchos están en la oscuridad, que están buscando un camino a seguir y lo único que tiene es el camino que el Señor Jesús ha trazado para cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. ¿Qué otra cosa ha hecho el Señor para poder enriquecer nuestras vidas? De poder tener una relación plena con nuestro Señor. No podemos negar que tenemos una relación con Dios. Todo aquel que busca a Dios con un corazón sincero. Esa relación plena que la llevamos adelante en forma personal, a través de la oración personal, a través en comunidad, compartiendo momentos con los hermanos, compartiendo propósitos con los hermanos, compartiendo proyectos en el Señor con los hermanos. Podemos tener esa relación plena con nuestro Señor. Imagínense todo lo que a veces, por descuido tal vez, no le damos ese valor de la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo que mencioné es una lista de algunas cosas. Si nos ponemos a detallar más, con más tiempo, vamos a darnos cuenta que más de uno tendrá una lista mucho más amplia de lo que acabo de mencionar en esta mañana. Otra cosa dice el mismo pasaje, el versículo 5 dice, la segunda parte, hemos sido enriquecidos en Él, dice, en toda palabra. Entonces, vemos aquí que la iglesia de Corinto tenía todo lo que Dios ha prometido y ha brindado a dicha iglesia, como lo hace también con nuestra iglesia. Hemos sido enriquecidos hasta el momento con toda palabra de nuestro Señor, que ha sido compartido en este tiempo y en este lugar. Y no negar las obras de los hermanos que han precedido anteriormente, nuestros pastores, y darles las gracias por compartir la palabra del Señor con nosotros.
Cuando tenés el acceso a escuchar su palabra bíblica, estás bendecido. Es lo más grandioso que puedes tener. ¿Qué más dice ese versículo 5? En toda palabra y en toda ciencia. Ciencia aquí se expresa en relación a conocimiento y entendimiento. Y tenemos, por gracia del Señor, esa oportunidad de ser enseñados en la palabra. Tenemos una escuela bíblica que se mantiene en el tiempo, gracias a nuestro Señor, que se mantiene para que cada uno de nosotros pueda tener ese conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra que se enseña en este lugar. Entonces vamos observando que esa iglesia de Corintio en aquel entonces muy parecida a la que puede ser en la actualidad también nuestra iglesia, en este aspecto de que en Cristo Jesús hemos sido enriquecidos en Él a través de sus promesas, porque son fieles y verdaderas. Vamos al versículo 6. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Está expresando allí, en realidad, un poco el testimonio de la iglesia en ese lugar. Entonces, observamos allí que la promesa de nuestro Dios para nuestra vida y para la iglesia se transfiere, se traslada o se pasa a todos aquellos que nos rodean, que están en contacto. Porque también la iglesia de Corinto, además de tener dones y ponerlo en práctica, tenía un testimonio en ese lugar de Jesucristo. Un testimonio fiel, un testimonio verdadero. El evangelio practicado a través de la fe. Así que vemos aquí que las expresiones del apóstol en el primer capítulo de la epístola a los Corintios estaban manifestando ese atributo de Dios manifiesto en la iglesia de Corinto, para que después la misma iglesia pueda tratar los diversos temas que vienen más adelante en las dos epístolas y que el apóstol lo ha tratado en forma muy bien, muy buena. Pero primero tenía que expresar todo lo que se relacionaba con la obra de Dios en dicha iglesia. Esa obra que está reflejando la promesa y la fidelidad de Dios expresada en acciones. El versículo 7, y fíjense allí, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y nos reflejamos allí todos nosotros. De manera, dice, iglesias, que gracias a las promesas y al amor y a la acción de Dios, dice, no nos falta nada, ningún don para poder servir a nuestro Señor. Y si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que tenemos que dar gracias a Dios porque se cumple su promesa, porque es fiel, porque tenemos dones que pueden ser expresados en acciones de fe para que otros puedan ser bendecidos. Así que qué enriquecidos que estamos en el Señor por sus promesas, por su palabra. En ese versículo 7, en otra versión dice, mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. La última parte en este versículo en la Reina Valera dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, una iglesia activa, una iglesia que tenía dones dadas por Dios, que tenía palabra, que tenía ciencia o conocimiento y que tenía un buen testimonio en la sociedad. Y que además de eso, la promesa del Señor que los mantenía hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos un poco al hecho,
nos damos cuenta o nos podemos dar cuenta que estos pocos versículos sintetizaría lo que sería la iglesia de Corinto para el Señor. Qué grandioso, porque también nos podemos ubicar en la palabra, en ese mismo lugar también, y dar fe de que también esas promesas que expresaba el apóstol, también la vivimos hoy en la actualidad en nuestra iglesia y también en tu propia vida. Dice que el versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo que Dios nos mantendrá firme para que nadie pueda reprocharle nada a nuestro Señor, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, dice ese versículo 9, y que describe ese atributo de Dios que proviene de Él, porque también Dios nos da ese don a cada uno de nosotros para poder mantenernos fiel ante ¿qué? Ante su palabra, a sus promesas y a su amor. Fiel es Dios. Si te pones en el ejemplo, en el versículo 9, fiel es Dios por el cual te ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y quiero terminar con esto acerca de que esa afirmación del apóstol, Dios es fiel, podemos decir cada uno de nosotros en nuestra propia vida y en la misma iglesia. Y que también podemos entender de que ese llamado que nos ha sido dado a través del Evangelio de nuestro Señor es para que tengamos una comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que, queridos hermanos, hay muchas cosas para continuar, para seguir viendo de estos pasajes, pero lo esencial de esta mañana es que podamos entender de que ese atributo personal de Dios, su fidelidad a su palabra, se da en cada momento en la iglesia y en cada momento en tu propia vida. Estos versículos que leímos y que compartimos en esta mañana es simplemente la observación de ese accionar de la fidelidad de Dios para tu vida y para la iglesia. ¿Y para qué? Para que tengamos, dice el versículo 9, una comunión plena con nuestro Señor Jesucristo. Así que si en esta mañana no fue suficiente los ejemplos, pensá en tu propia vida. Dios es fiel. Dios mantiene su promesa. Dios hará la obra completa en tu propia vida y también en la vida de tus familiares.